Listo. Entonces, como tal, el tema de este taller es sobre las matrices diagonalizables, ¿cierto? Entonces, pues, lo que yo tengo planeado es como primero hacer como un resumen de qué es lo que se hace y ya empezamos con ejercicios pues, de parciales viejos como tal. Listo. Listo. Entonces, listo. Entonces, ¿tienes alguna idea de más o menos cómo es diagonalizar cómo se diagonalizan las matrices? No, la verdad no recuerdo muy bien. Listo. Entonces, primero para diagonalizar matrices necesitamos conocer como un concepto como tal, que es lo de las semejanzas. Está muy chiquita. Eh, lo que es la semejanza eh, de matrices, ¿cierto? Entonces tenemos que si eh, A tiene que ser semejante a una matriz diagonal para que pues como para poder hacer esta descomposición. Es decir, que tenemos que A tiene que ser igual a P, que sería una matriz que es la de los vectores propios por la diagonal por P a la menos uno. Entonces tenemos como P son vectores propios y D son los valores propios. Listo. Entonces, cuando nosotros nos piden diagonalizar una matriz, entonces lo primero que tenemos que ver es que A tenga n vectores propios que sean LI. Con esto de acá ya nosotros podemos saber si es diagonalizable o no. Listo. Entonces, hasta ahí más o menos va claro. Te Sí, pregunto sí. por qué. Pues es el único que está acá, entonces pues va a ser más como mentoría que taller. Bueno, entonces ahora necesitamos como encontrar una forma para encontrar a P y a D, ¿cierto? Entonces, primero es buscar el polinomio característico, ¿cierto? ¿Sabes más o menos cómo se hacen? ¿Cómo se encuentran? Sí, ese sí lo recuerdo más o menos. Era como coger la matriz, restarle X en la diagonal principal y de ahí Sí, no, ahí me pierdo un poquito. listo, dale. Entonces, el polinomio es el determinante de lo que me habías dicho. Listo. Entonces, primero enumerémoslo y si algo hacemos un ejemplo ahorita, listo. Entonces, es encontrar el determinante de esta matriz, ¿cierto? Luego es igualar a cero el polinomio y sacarle las raíces. Entonces, cuando ya nosotros le hayamos sacado las raíces, estas van a ser los valores propios. Y ya lo que necesitaríamos encontrar es lo que son los vectores o las bases, que sería entonces encontrar, por ejemplo, Lx, que es igual a el nulo de A menos X, pues por esto, pues sí, por la identidad. Esto está más o menos claro. Sí, sí. Listo. Entonces hagamos como un ejercicio rápido. ¿Cuál? Ah, bueno, entonces hagamos, por ejemplo, este de acá. Entonces tenemos, primero,
calcular el polinomio característico de esta matriz, ¿cierto? Espérate, ver una página. Mejor para hacerlo acá. Listo, entonces, calcular el polinomio característico de esta matriz, listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero en la diagonal principal se le resta la X y después hacer Gauss-Jordan hasta allá el determinante. Ajá. Entonces, PC de X es igual a, entonces el determinante de C menos X por Y, ¿cierto? Entonces nos quedaría algo así, que sería determinante de 2 menos X, menos 1, 0, menos 1, 2 menos X, 0, 2, 0, 2 menos X, ¿cierto? Bueno, vos habías dicho por Gauss-Jordan, ¿cierto? Pero mira que hay como una forma más fácil de encontrar lo que es este determinante, porque quiero que veas algo. Mira, que acá hay 0, 0, 2 menos X, ¿cierto? Entonces el determinante lo podríamos sacar como de una forma muy rápida, que sería básicamente, o sea, hacerlo como por esta columna, el determinante. O sea, hacer como 2 menos X por el determinante de entonces 2 menos X menos 1 menos 1, 2 menos X. Eso que hice acá sí está claro. Pues creo que esa forma no la había visto nunca, pero sí, creo que sí. O sea, bueno. Pues porque igual si quieres lo hacemos así, sino que así lo hacemos, es como una forma más rápida. Entonces, ¿cómo Eh, sería para sacar eso así? espérate, te muestro que eso de estar acá en las clases. O sea, básicamente lo que uno hace es, o sea, tenemos, hagamos, digamos, si tenemos por ejemplo la matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿cierto? Y le queremos encontrar el determinante, lo que podemos hacer es coger. Entonces, coger esta de acá. O sea, escogemos como una columna o una fila. Normalmente se escoge la que tenga mayor número de ceros, porque eso como que pues, facilita lo que es el trabajo. Pero pues como la forma base sería, por ejemplo, coger una columna y empezar a sacar el determinante. Entonces, por ejemplo, sería hacer A por. Entonces, sería como si yo, cuando cojo el A, es como si yo tachara esto de acá, ¿cierto? Entonces sería multiplicar A por el determinante de esta matriz de acá. O sea, A por E, F, H, I. Menos. O sea, porque normalmente, o sea, los signos vienen a ser como más, menos, y así. O sea, van intercalando. Más, menos, ay, me bugueé. Menos, más, y así. Entonces, por ejemplo, en este caso sería menos B por. Entonces, más o menos, ¿por qué determinante lo tendríamos que multiplicar en este caso a la B? Y se eliminaría entonces la columna y la fila de donde está la B. Ajá, exacto, Entonces, D, F, G, I. sí. Y entonces acá, ¿qué sigue? ¿Un más o menos? Si se sigue con la C, sería un más. Ajá, muy bien. Entonces sería Y más ese B. se hace con todas, ¿ok? No, sería quitar también los que están en la C, así. Entonces sería D, E, G y H. ¿Quedó claro? Listo, pero entonces solo se elegirían solo tres letras, ¿ok? O sea, no se hace con, Sí. con todas. No, es solo, o sea, vos escoges o una columna o una fila y ya. Ah, ya, ya, ya.
Listo. Entonces continuemos. Listo. Entonces, por ejemplo, acá escogí como esta columna porque mira que hay más ceros. Entonces, por ejemplo, sería como si en este caso, si la A fuera 0 y la B fuera 0, mira que pues me ahorra mucho trabajo, porque sería solo como calcular un determinante y ya. Entonces, pues Y ya acá, en lo que caso de que sería como calcular este ese determinante. 2, en caso de que ese 2 menos x hubiera estado en una posición de un menos, se le coloca el menos antes, o sea. Ajá, exacto. O sea, si por ejemplo fuera así, 2 menos x, 0. Ahí sí es como vos decís acá, así. Listo. Listo. Bueno, entonces, ¿y sabes cómo se encuentra el determinante de una 2 por 2? ¿O tampoco? Esa se multiplica la diagonal principal menos la otra diagonal. Ujú, muy bien. Entonces 2 menos x por 2 menos x al cuadrado menos 1. Listo. Entonces técnicamente pues esto sería como el polinomio, pero creo que a ustedes se lo ponen como a desglosarlo, pues, a desglosarlo no, simplificarlo. ¿Quieres que lo simplifiquemos o lo dejamos así? Pues ahí se ven las raíces, porque no. Sí, Ahí sí. se vería que una raíz es 2. ¿O qué? Ujú. Pues sí, sino que en este caso solamente nos están pidiendo calcularlo. O sea, Ah, si ya, a ya, vos ya, te sí. piden calcularlo, es solamente, o sea, quitar paréntesis y ya. Listo. Entonces hasta ahí vamos bien. Listo. Entonces ahora sí hagamos uno que sea todo el trabajo completo. Entonces, tenemos este. Entonces, sea igual a esta matriz, entonces, sabemos que tenemos como vector propio x1 es igual a 2, x2 es igual a 0 y x3 es igual a -1. Listo. Ahora, entonces primero que tenemos que determinar si A es diagonalizable. Entonces, ¿cuál fue el criterio que dijimos para saber que una matriz es diagonalizable? Que debe ser semejante. Sí, a una diagonal, a una matriz diagonal, sí. Pero también hay algo que nos hace, pues que conociendo los vectores propios y los valores propios, podemos decir si es diagonalizable o no. ¿Te acuerdas cuál es? P La por desigualdad. D por P ¿Cómo a es? la -1. No. Espérate, Manuel, ¿cómo así que la desigualdad? Sí, también. Pero, o sea, el base al que me refiero es que A tiene que tener, yo por acá lo había escrito, esto de acá. A tiene que tener n vectores propios que sean LI. O sea, si por ejemplo, o sea, necesitamos que tenga, por ejemplo, por ahora, si la multiplicidad de estos es 1, podemos ver que sí sería diagonalizable, porque según esto tendría cada uno un vector propio. Entonces serían 3 vectores propios y como estamos en R3, sí sería diagonalizable. Entonces, siguiendo esto, lo que tendríamos que hacer es hallar lo que serían los vectores propios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo los podemos buscar? Bueno, espérate. Mientras tanto, acá les paso el link de la asistencia, porfa, para que la llenen. Listo. Entonces, continuemos.
Bueno, ¿cómo podemos buscar los vectores propios? ¿Se les ocurre algo? Sabiendo que ya conocemos los valores propios. Bueno, lo que se hace, por aquí lo puse, es, o sea, ya prácticamente como ya nos dieron lo que son los valores propios, nos saltamos los dos primeros pasos, que yo estaba, eso, con los espacios propios. Ay, ¿qué pasó? O sea, acá ya nos saltamos, espérate, no me voy a escribir, ya. Pues básicamente ya nos saltamos hasta acá. Entonces sería encontrar lo que es el espacio propio del nulo de cada uno de estos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, por ejemplo, encontramos el espacio propio de 2. ¿Alguno se anima a decirlo o los vamos haciendo en conjunto? Bueno, entonces, para E2, ¿cómo sería? Sería, entonces E2 es igual al nulo de lo que es A menos 2i, ¿cierto? Ah, espérate que esto se me murió. Denme un segundito, por favor, que se me tostó esto. Listo, ahora sí. Entonces sería el nulo de esto, ¿cierto? ¿Cómo lo encontramos? ¿Alguien intentó hablar o pues? Entonces, básicamente lo que hacemos es, bueno, primero hagamos lo que sería la matriz, que sería entonces, eh, entonces sería como 1 menos 2, ¿cierto? Que sería entonces menos 1, 0, 1, 1, menos 2, 1, 1, 1, 0. No, menos 2. Acá básicamente lo que hicimos fue entonces restar el menos 2 a la diagonal, ¿cierto? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es como solucionar el sistema de ecuaciones, por así decirlo. Entonces, ¿qué sería? Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es multiplicar por menos 1 al R1 para que nos quede positivo. Entonces sería como 1, 0, menos 1. Y todo sigue igual, 1 menos 2, 1, 1, 1 menos 2, ¿cierto? Entonces ahora sí, podemos hacer algo como R2 menos R1 y R3 menos R1. Entonces sería 1, 0, menos 1. Entonces acá tenemos pues 1 menos 1 que es 0, menos 2 y 2. Y pues lo mismo acá, entonces sería esto 1 menos 1, 0, 1 y menos 2 menos menos 1, que es menos 1, ¿cierto? Entonces acá lo que hay, ya lo que hacemos es, a ver, tenemos, ya sería entonces, ¿qué hice? Listo, ahora sí. Entonces, lo que hacemos es restar, entonces, por ejemplo, sería como R3, 2R3 más R2. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda 1, 0, menos 1, 0, menos 2, 2.
0, esto es 0 y esto es 0, ¿cierto? Entonces, pues podríamos como dividir el R2 en 2 para que nos quede, pues en 1, entonces queda 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces, de acá, ¿qué podemos decir? Como que X es igual a Z y que Y también es igual a Z, a menos Z. Espera, sí, mentiras, es igual a Z. Listo. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Entonces, podemos decir como que el E2 es igual al generado de 1, 1, 1. Esto que dice acá está claro. ¿O tienen alguna duda? ¿Se perdieron en algo? Vamos bien. Listo. Bueno, entonces básicamente pues haría lo mismo con los otros espacios, con los otros vectores, valores propios. Entonces ahora encontremos lo que sería el E0, el espacio del vector, del valor 0, ¿cierto? Entonces vamos a hacer que entonces sería el nulo. En este caso como pues sería como nulo de A más, pues, menos 0i, pero pues esto como pues, multiplicado por 0 es básicamente el nulo de A, ¿cierto? Entonces acá tenemos la matriz y sería entonces, ¿cuál es la matriz? Menos 1, 0, menos 1, 0. Entonces, esta es la matriz, entonces menos 1, 0, 1, ¿cierto? Entonces, pues vamos a ver como Esa no es después R, de restarle el 2 identidad. La sí, original. sí, 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 gracias. El original es 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Gracias. Entonces esto es R2 menos R1, ¿cierto? Y R3 menos R1. Entonces tenemos 1, 0, 1. Entonces esto es 0, 0, esto es 0. Esto es 0. Esto es 1 y esto es menos 1, ¿cierto? ¿Listo? Entonces acá lo que podemos, pues tenemos como, pues podríamos como cambiar esto como para, pues es como por costumbre dejar siempre como a la Z libre. Entonces quedaríamos con 1, 0, 1, 0, 1 menos 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces acá lo que podemos decir es como que X es igual a menos Z y Y es igual a Z. Entonces según esto, el espacio de 0 viene a ser el generado de lo que sería menos 1, 1 y 1. Listo. Ahora, vamos bien. Ay, sorry. Bueno, entonces ahora vamos con menos 1. Entonces esto es igual al nulo de A más I. Entonces esto quedaría 2, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 1 y 1, 1, 1, ¿cierto? Entonces de una vez podemos hacer como que R2, R3 menos R2, ¿cierto? Para quitar esto.
Entonces queda 2, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Y entonces podemos hacer como que R1, R2 es 2R2 menos R2, ¿cierto? Menos R1. Entonces tendríamos como 2, 0, 1. Entonces esto es 0. Esto es 2. Y esto es 0. Bueno, y 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces podríamos dividir como ambas por un... las dos las podemos dividir como por un medio, como para que nos queden 1. Entonces quedaría como 1, 0, 1 medio, 0, 1 medio, 0, 0, 0, 0. Ahí antes de esa, no sería 0, 2, 1. Ay, sí, gracias. 1, entonces acá también viene a ser un medio. Y eso es un 1. Gracias. Entonces, pues sería como, ya podemos decir como que x es igual a menos un medio de z y y también es igual a menos un medio de z. Entonces, podemos decir como que e menos 1 es igual al generado de menos un medio y 1, ¿cierto? O pues equivalentemente como para evitar pues como estas fracciones, podemos decir que es el generado también de menos uno y 2. Hasta acá vamos bien. Bueno, entonces, noten algo. Vean que acá tenemos 1, 2 y 3 vectores propios, ¿cierto? Y pues si miren que también son, pues los tres son LI. Entonces, ya al tener estos tres, podemos concluir o no si A es diagonalizable o no. Entonces, como ya sabemos, entonces podemos decir como A tiene tres vectores propios, que son LI, entonces podemos decir que A es diagonalizable. ¿Esto está claro? Listo. Entonces, volvamos acá al enunciado. Vean que me dicen, entonces, en caso afirmativo, que es nuestro caso, encuentre P invertible y una matriz diagonal D, perdón, tales que A sea igual a P por D por P menos 1, ¿cierto? Entonces, según esto, ¿saben qué sería P? Recordemos que P es la matriz de los vectores propios, ¿cierto? Entonces, en este caso tendríamos que P es igual a, entonces, siguiendo como el orden que estábamos trabajando, sería entonces 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, creo, y menos uno 2, creo. A ver, 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, sí, y menos 1, 2, listo. Y entonces D, ¿qué sería? Sería entonces la matriz de los valores propios.
pues es importante como también recordar que se deben de poner como en el mismo orden que pusimos los vectores propios. Entonces, si por ejemplo, como acá pusimos el de E0, el de E0 no es, el de, ¿cuál es el primero? E2, ¿cierto? Entonces, la primera componente de la D debería ser 2 entonces, ¿cierto? Entonces nos quedaría algo como 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, y este es menos 1. ¿Listo? Entonces esto sería D. ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Repetimos algo? ¿O todo bien? Bueno, voy a tomar eso como un sí. Listo. Entonces, también hay otro tipo de diagonalización, sí, que, que viene a ser la diagonalización ortogonal, ¿cierto? ¿Saben qué es? Pues tienen alguna idea o no. Entonces, cuando yo diagonalizo ortogonalmente, espera, entonces diagonalización, ¿cierto? Entonces, cuando yo diagonalizo ortogonalmente, lo que estoy buscando es descomponer a A en Q de Q transpuesta, donde Q es una base ortogonal de los vectores propios. Y pues D sigue siendo lo mismo que habíamos visto, que es como la matriz de los valores propios. Y entonces acá, algo similar a lo que decíamos ahorita con la diagonalización normal de que como para que A sí, pues uno de los requisitos para que A sea diagonalizable es que tenga, pues como al estar en R a la N vectores propios que sean LI. Pues básicamente hay algo similar acá, donde que A tiene que ser simétrica. ¿Listo? Bueno, pues básicamente es eso. Ahora tengo una pregunta. ¿Ustedes tienen claro uno cómo saca una base ortogonal? ¿O no? ¿O lo repasamos? Bueno, entonces supongo que está claro. Entonces, hagamos un ejercicio. Entonces, tenemos esto de acá. Entonces, nos dice, considere la matriz A igual a, entonces esto, entonces tenemos que los vectores propios son 0 y 3. Entonces, a mí lo primero que me están pidiendo es encontrar una base ortogonal de vectores propios de A. Entonces, pues, primero tendríamos que encontrar los vectores propios. Entonces, pues comencemos. Entonces, tenemos, pues voy a ir como rápido porque como ya, pues ya vimos más o menos cómo se encuentran los vectores propios, entonces, o alguien lo quiere hacer, pues como a la par. Bueno, entonces, primero entonces, como hicimos ahorita, encontramos el vector propio, el espacio propio, bueno, sí, eso, de 0, que sería entonces, como ya vimos, el nulo de A menos 0 por I, ¿cierto? Que básicamente sería el nulo de A. Entonces, lo que hacemos es, sería entonces 2 menos 1, 1 menos 1, 2, 1, 1, 1, 2, ¿cierto? Entonces, pues esto es como más cosa mía.
cambiamos como el R3 por el R1 para tener el 1 arriba. Entonces tendríamos como 1, 1, 2, menos 1, 2, 1, 1, 1, ay, 2, menos 1, 1, ¿cierto? Entonces acá lo que haríamos, pues podría ser como R2 más R1 y R3 menos 2 R1. Entonces acá nos quedaría entonces 1, 1, 2, 0, 3, 3, 0, menos 4, menos 3. ¿Cierto? Entonces acá lo que podríamos hacer es como hacer 3R3 más 4R2 para eliminar la segunda, pues sí, este de acá. Entonces sería 1, 1, 2, 0, 3, 3, 0, 0, 3. Entonces, pues esto lo podemos dividir como por 3. Entonces nos queda 1, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Cierto? Entonces, pues haciendo tipo como Gauss-Jordan, podemos hacer como R1 menos esto es R2. Entonces, nos queda 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, ¿cierto? Entonces, según esto, tendríamos como que E0 es igual al generado de menos 1, menos 1, 1, ¿cierto? Hacemos también el proceso de L3 o ya está claro y solo pongo cuál es la base. Bueno, N3 tendríamos como que el generado viene a ser, pues la base sería menos 1, 1, 0, 1, 0 y 1, ¿cierto? Listo. Entonces acá ya tenemos lo que sería la P, ¿cierto? Pero a mí lo que me están preguntando es esto, la base ortogonal. Entonces, ¿cuál es el proceso de uno volver algo ortogonal? Uno lo que usa es Gram-Schmidt. Entonces, eh, lo que podemos decir es, pues como esta, pues este es solo como uno, pues no es necesario encontrarle por ahora, pues porque pues hay un teorema que dice como que las bases siempre son ortogonales. Entonces, pues esta ya no hay que hacerle nada por ahora. Lo que tenemos que encontrar es la ortogonal de esta. Entonces, lo que podemos decir es como, pues llamar como esta como U1 y esta como U2, ¿cierto? Entonces, no sé si recuerden, el primer paso de Gram-Schmidt, es decir, tipo como B1 es igual a U1, ¿cierto? Que es como lo que vimos acá. Entonces, acá, entonces decimos como que esto es igual a menos 1, 1 y 0. Ahora, con V2. Con V2, ¿qué se hace? Básicamente, pues como en este algoritmo, lo que uno hace es poner como U2 menos la proyección en 1, ¿cierto? Entonces esto vendría a ser básicamente, sería 1, 0, 1 menos. Entonces, aquí viene el producto punto de este con este, ¿cierto? Que vendría a ser como menos 1, creo, sobre eh, este que sería 1, 2, perdón, 2, esperen, sí, sí. Esto sería 2, entonces menos un medio por 1, que viene a ser entonces menos 1, 1, 0, ¿cierto? Entonces básicamente acá lo que tendríamos es
1, 0, 1, menos, pues menos por menos más. Entonces acá haciendo como la suma nos quedaría menos un medio y 0, ¿cierto? Entonces, 1 menos un medio, pues entonces es un medio. Esto es un medio y esto es 1. Entonces esto viene a ser V2. Entonces ahora la base ortogonal de E3 viene a ser entonces el generado entre menos 1, 1, 0 y un medio y 1. Entonces ya como tal, pues como lo que nos están preguntando es la base ortogonal, podríamos decir entonces que viene a ser menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 0 y un medio y 1. ¿Quedó claro cómo se hace? Ah, bueno, otra cosa es que normalmente, pues es mejor uno entregarla no ortogonal, sino ortonormal, que sería básicamente como cada uno de estos vectores, uno normalizarlos. Entonces, pues por ejemplo, lo que pues hagámoslo. Entonces, por ejemplo, voy a copiar esto. Acá lo tengo. Entonces, por ejemplo, normalizando esta, ¿cómo nos quedaría? Sería como, espera, ¿esto yo cómo lo llamé? Esto llamémoslo como V3, V0. Entonces, normalizando V0 sería 1 sobre lo que sería como V0, que pues pueden ser como raíz de 3, ¿cierto? Por menos 1, 1. El de V1 viene a ser entonces 1 sobre raíz de 2 de pues, este vector, menos 1, 1, 0. Y el de V2, entonces viene a ser, esto es un medio al cuadrado, esto es sobre la raíz de 3 medios, creo. No sé si lo estoy haciendo mal, la verdad. Sí, está bien. Sobre, pues esto es un medio y 1, ¿cierto? Entonces, básicamente, entonces ya lo que nos están preguntando, pues si nos preguntaran por la ortonormal, pues sería básicamente entonces decir como menos 1 raíz de 3, menos 1 raíz de 3, 1 raíz de 3. Esta ortonormal es importante decir, esta es la que normalmente usamos cuando lo descomponemos en Q, D, Q, a la menos 1, ¿cierto? Entonces acá ya tenemos como menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0. Y esto viene a ser, uy, eh, eh, raíz de 2 sobre 3 raíz, dice al revés, sobre 2 raíz de 3, raíz de 2 sobre 2 raíz de 3 y raíz de 2 sobre raíz de 3.
¿Listo? ¿Esto quedó claro? O, pues, no sé, está todo bien. Bueno, y ya, pues básicamente en el B me están preguntando por lo que sería Q y D. Entonces, pues, ya acá Q ya la tenemos, ¿cierto? Q viene a ser esto que, esta ortonormal que dijimos acá. Y pues entonces D serían los valores propios de, entonces de esta. Entonces D vendría a ser entonces 0, entonces esto viene a ser 0, 3 y 3. ¿Listo? Esto está claro. Pues, repito algo. Todo bien. Bueno. De pronto tienen algún ejercicio como este tema que quieren que miremos. Pues porque es que yo estuve revisando los parciales y por lo menos este tema todos son como muy similares. Entonces, si de pronto tienen alguno de este tema que quieren que hagamos, me lo pueden mostrar pues, o mandarlo por correo o algo así. Tengo ya la última pregunta. ¿El 3 sale dos veces? ¿Por qué? O sea, ¿cómo se sabe que es el valor propio que está dos veces? ¿No? Ah, porque mira, cuando nosotros sacamos acá la base, mira que la multiplicidad, no me acuerdo si esta es la algebraica o la geométrica, creo que esta es la geométrica. Mira que hay dos vectores propios. Entonces, uno lo pone según el número de la multiplicidad que éste tenga. Sí que claro. Pues Sí, mira que, por ejemplo, con el 0, como que solo está asociado a un vector propio. Entonces lo ponemos solo una vez. En el 3, como hay dos vectores propios, lo ponemos dos veces. Algo más. A ver, ¿qué es? A ver, vamos si hay algún otro ejercicio en los parciales. Interesante porque... Esto ya... Esto ya... O si quieren, pues dejamos así. No sé. Pues porque básicamente es seguir como... Pues es pues lo que ya les mostré. ¿O tienen algún ejercicio? Mientras piensan, les vuelvo a pasar el link de la asistencia, por favor. Pues lo llenan. Hagamos otro ejercicio entonces. Que vi por acá. Aunque, esto ya lo hicimos. A ver, yo creo que no. O sí. No, este es otro. Listo. Ay, ¿qué lo hice? Acá.
Entonces, ay, ¿listo? Entonces tenemos lo siguiente. Ay. Entonces tenemos esta matriz. Entonces calcular los valores propios y los correspondientes vectores propios de A. ¿Alguien lo quiere hacer? Bueno, entonces comencemos. Entonces, ¿qué fue lo primero que dijimos que había que hacer? Encontrar el polinomio característico, ¿cierto? Entonces el polinomio característico de A, recordemos que es el determinante de A menos, lo estamos usando como X, ¿cierto? Sí. A menos X por Y, ¿cierto? Entonces en este caso sería el determinante de 2 menos X menos 1, 0, menos 1, 2 menos X, 0. Esto ya lo hicimos, o me lo estoy imaginando. Ah, bueno, pero no alcanzamos a hacer esto. Listo. Entonces 2, 0, 2 menos X, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría el determinante? ¿Alguien sabe? Pues básicamente sería entonces hacer como 2 menos X por el determinante de 2 menos X menos 1, 2 menos X, ¿cierto? Entonces acá lo que tendríamos es 2 menos X por, entonces, 2 menos X al cuadrado menos 1. Hasta acá vamos bien. ¿O tienen alguna duda? Bueno, ahora, ¿cuál era el segundo paso? Es igualar el polinomio característico a 0, ¿cierto? Entonces, eh, básicamente decir este igual a 0. ¿Alguno ojo ya puede encontrar las raíces? ¿O, o lo hacemos a mano? Entonces hagámoslo a mano. Entonces, pues acá podemos decir como que una de las, podemos decir tipo como x1 es igual a 2, ¿cierto? Porque entonces cuando lo reemplazamos, esto nos da 0 y entonces esto nos anula el resto. Ahora hagámoslo con, ahora encontramos las raíces de este de acá. Entonces tenemos 2 menos x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Entonces acá, ¿cuáles serían? Necesitaríamos como, o sea, eh, pues acá lo que ya podríamos hacer es decir tipo, espérate, ¿cómo se llama esto acá? Ah, pues, espera, ¿qué hice esto mal? Entonces acá, pues básicamente lo que podemos hacer es decir como eh, 4 menos 2x más x al cuadrado. Ah, bueno, no, acá nos estamos complicando mucho. Pues básicamente lo que podemos decir es como
una forma de 2 menos x al cuadrado que me igual a 1, ¿cierto? ¿Cuál sería ese número? O entonces miremoslo de otra forma. Podemos decir, tipo, o sea, podemos decir como que este 2 está al cuadrado, ¿cierto? Este 1, perdón, está al cuadrado. Entonces podemos hacer como una diferencia de cuadrados. Entonces básicamente sería como decir como 2 menos x más 1 por 2 menos x menos 1, ¿cierto? Entonces acá tendríamos que esto es igual a menos x más 3. Y esto, entonces tenemos como menos x más 1, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué podemos decir? Como que x2, entonces es igual a 3 y x3 es igual a 1, menos 1, 1, ¿cierto? Entonces, bueno, pues hagámoslo, pongámoslo acá como, pues entonces tenemos, eh, entonces tenemos que estos son los vectores propios, ¿cierto? Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Encontrar los valores. Los, eh, ¿cómo se llaman? Los vectores propios. Entonces, pues básicamente entonces sería repetir como todo el proceso que ya habíamos visto. Entonces, es decir, como, entonces primero encontramos el de E2, ¿cierto? Entonces, ¿alguno me recuerda cómo es que se hace? Por favor. Restas los valores propios en la matriz y ya encuentras, se podría decir, el nulo y ahí vas a tener el vector propio. Pues y el espacio también. Ajá. Entonces, por ejemplo, para el 2, ¿cómo quedaría? Sería el nulo de A menos 2i, ¿cierto? Entonces, pues hagámoslo. Entonces sería, recordemos cuál es A. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta matriz? Entonces, esto sería como 0. Si de pronto me equivoco en un número, me avisan, por favor. 0 menos 1, 0, menos 1, 0, 0, 2, 0, 0, ¿cierto? Entonces, pues acá ya de una vez, pues podemos decir como, espera, denme un momentico, por favor. Esperen yo. Ay. Entonces, pues acá básicamente lo que podemos hacer es como R3 más 2R2 y R2 más R3, ¿cierto? Entonces esto nos queda, espera, no, ¿qué estoy haciendo? Entonces, lo que podemos hacer es cambiar esto, ¿cierto? Entonces ponerlo el R1 arriba. Entonces R1 por R2. Y de una vez podemos decir como R3 más 2R3, R2, ¿cierto? Entonces tenemos como menos 0. Entonces tenemos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0. O pues esto no lo podemos poner así, como un 1, menos 1, 0.
Y pues acá al hacer esto nos queda pues 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces según esto, x es igual a 0, y es igual a 0 y z es libre. Entonces z es igual a z, ¿cierto? Entonces podemos decir como que L2 entonces viene a ser el igual al generado de 0, 0 y 1, ¿cierto? Entonces sería lo mismo con E3. Entonces tenemos E3, pues viene a ser entonces lo que viene a ser el nulo de A menos 3, ¿cierto? Entonces acá quedamos como, esto viene a ser menos 1, 0, menos 1, 0, 2, 0, menos 1, ¿cierto? Entonces acá lo que podemos hacer es como sumar R1 más R2 menos R2. Y hacer R3 más 2R1, ¿cierto? Entonces acá quedamos como, bueno, y le podemos multiplicar como menos R1 para que nos quede positivo. Entonces nos queda 1, 1, 0. Entonces R1 menos R2, esto viene a ser 0. Esto es 0 y esto es 0. Y ahora esto viene a ser, esto es 0, esto viene a ser menos 2 y esto es menos 1, ¿cierto? Entonces pues estos dos lo podemos cambiar y nos quedaría algo como, cambiamos R3 con R2 y nos queda 1, 1, 0 y el R2 de una vez, el R3 de una vez lo podemos como dividir por menos 2 para que nos quede un 1, ¿cierto? Entonces nos queda 0, bueno, no, dejémoslo así. 0, 2, 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Entonces acá lo que podemos decir es como que X es igual a Y, ¿cierto? Y Y, 2Y es igual a Z, ¿cierto? Entonces pues básicamente acá lo que podemos decir es como que Y es igual a Z medios. Y acá podemos decir como, entonces esto también viene a ser igual a Z medios, ¿cierto? Entonces acá ya podemos decir como que E3 es igual al generado de lo que viene a ser entonces el vector, un medio y uno. Ahí cuando pasa, no quería x igual a menos y. Ah, sí, gracias. Entonces menos un medio. Entonces acá podemos volver a hacer, pues multiplicarlo como por 2 para quitar las fracciones. Entonces nos queda el generado de menos 1, 1, 2. Y hacemos finalmente como lo mismo con E1. Entonces viene a ser como el nulo de A menos I. Entonces nos queda eh, nos queda 1 menos 1, 0, menos 1, 1, 0, 2, 0 y 1, ¿cierto? Entonces vean que estas dos de una vez los podemos restar. Entonces podemos decir como R2 menos R1 y pues decir como R3 menos 2R1. Entonces acá quedamos con 1 menos 1, 0, 0, 0, 0. Esto es 0, esto es 2 y esto es 1. Entonces, pues podemos volver a decir como, pues la podemos dejar así, tipo 1 menos 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, ¿cierto?
Entonces acá podemos decir que X es igual a Y y decir que 2Y es igual a Z. Entonces acá también decimos como que Y es igual a Z medios y entonces acá es Z medios. Entonces viene a ser lo mismo, como decir como que el generado, entonces el espacio de 1 viene a ser el generado de 1, 1, 2. ¿Vamos bien acá? Disculpa, yo quería saber si ahorita podemos hacer un ejercicio, pero de complemento ortogonal. Pues en este taller creo que no, porque pues como es el tema es mejor dejarlo así. Pero si quieres, el lunes yo voy a dar otro que sí es repaso general. Entonces si quieres me compartes el ejercicio y lo miramos el lunes. ¿Qué te parece? Ah, ok, dale. Listo. Bueno, entonces, ¿dónde íbamos? Ah, sí. Bueno, entonces básicamente, pues decimos, pues ya encontramos el primer punto, ¿cierto? Ahora, no sé si lo puse. No, no lo puse. Ah, espérate, te voy a mandar mi correo para que me lo pases, por favor. Ahí te lo mandé. Bueno, entonces ya pues me están pidiendo como, entonces, ¿es diagonalizable? Según lo que acabamos de ver, entonces, ¿es diagonalizable o no? Veamos que como, entonces, veamos que A está en R3, ¿cierto? Entonces necesitaríamos tres vectores propios que sean LI, ¿cierto? Y vean que tenemos uno, dos y tres vectores, ¿cierto? Entonces, por ende, podemos decir que A sí es diagonalizable. ¿Puedes Y recordar pues, así rápidamente cómo es que se miran si los vectores son LI? Que es un poquito enredado. si dos vectores son LI, es mirar, o sea, cuando hacemos, o sea, es básicamente ponerlos como en una matriz, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo tenemos como 1, 2, 3, 2, 4, 5 y 3, 6, 9. O sea, es básicamente coger la matriz y hacer como la eliminación de Gauss-Jordan, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo, si me queda tipo, si no me queda como una variable libre, es LI. Entonces, pues supongamos que nos queda, pues que al hacer como toda la, ¿cómo se llama eso? La reducción de la matriz, me queda algo tipo, pues los tres pivotes. Entonces, por ejemplo, si me queda así, es LI, ¿cierto? Si me queda, por ejemplo, como me quedo acá, así, que hay como una variable libre, sería LD. ¿Sí quedó claro? Pues, Sí, sí. bueno, y otra cosa, igual, siempre como vamos a tener, o sea, los vectores propios siempre van a generar bases LI. Entonces, pues pues en esta semana no nos tenemos que preocupar mucho por eso. Bueno, y ya entonces, pues para terminar, tendríamos como que P, entonces, ¿qué sería P en este caso? Entonces, P lo podríamos decir como 0, me perdí, 0, 0, 1,
Menos 1, eso también es negativo, ahora que lo veo. Menos, ay, 0, 0, 1, menos 1, menos 1, 2, 1, menos 1, 2, ¿cierto? Y entonces D viene a ser ya. Entonces, esto es 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3. ¿Listo? ¿Quedó claro? Bueno, entonces dejemos así. Hasta luego.